Mis queridos hermanos sacerdotes, estamos ya en el segundo tema de este programa que vamos llevando de meditaciones para nuestro ministerio sacerdotal. Urgente llamado a la santidad sacerdotal es el nombre de este canal de YouTube que queremos compartir con ustedes y que tiene como finalidad, de alguna forma, tomar como base, como inspiración, diríamos así, tanto la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, la experiencia de nuestra grandeza y dignidad sacerdotal y lo que la Beata Conchita Cabrera de Hermida nos ha dejado en las confidencias dirigidas a nosotros los sacerdotes. En el primer tema hablábamos justamente de la importancia de grandeza, de urgencia más bien, de nuestra santidad sacerdotal. En el capítulo primero del libro A mis sacerdotes de Conchita Cabrera de Hermida, en el capítulo segundo nos habla de la mirada. Se dirige nuestro Señor por medio de Conchita a cada uno de nosotros y nos hace ver que, sobre todo en el contexto de la celebración eucarística, cuando nosotros celebramos la Divina Eucaristía, hay algunas anáforas de la Santa Misa donde es necesario dirigir durante las oraciones de la consagración nuestra mirada hacia el cielo. Y esa mirada precisamente es a la que se refiere nuestro Señor por medio de Conchita en el segundo capítulo de su libro, cuando nuestro Señor, con gran dolor de alguna forma, nos hace ver que cuando nuestra mirada no es pura, cuando nuestra mirada no es de un corazón santo, de un corazón que tiene esa conciencia de su grandeza y dignidad sacerdotal, pues la mirada se vuelve muchas veces hasta hiriente al corazón divino de Jesús. Y es por eso que tan importante tenemos para cada uno de nosotros la tarea, podemos decir así, la consigna de pedir al Espíritu Santo que nos haga capaces de conocer, de saborear la grandeza y dignidad de nuestra vocación sacerdotal, de nuestro ministerio sacerdotal. El ministerio del sacerdote, nuestro ministerio sacerdotal, no solamente, desde luego, se centra en la celebración eucarística, es la parte como esencial, central, porque la Iglesia inclusive vive de la Eucaristía. La Eucaristía es el gran sacramento del amor y el cuerpo y la sangre de Cristo que se inmola en el altar, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor por las palabras y el poder sacerdotal. Pero todo el ministerio de nosotros los sacerdotes debe estar iluminado, desde luego, y también como una irradiación de esa conciencia y de esa vivencia permanente de nuestra dignidad sacerdotal. El mundo al que Dios nos ha llamado, me refiero sobre todo al momento presente, es un mundo en el que Dios nos invita para realizar nuestro ministerio. Y es un lugar concreto, es el mundo en el que vivimos, donde encontramos a muchos hombres, muchos seres humanos que han perdido la conciencia del don maravilloso de la fe, de su ser de hijos de Dios, y muchas veces han dado la espalda a nuestro Dios y viven alejados del amor divino. Por eso es un mundo que exige para cada uno de nosotros muchos retos, muchas exigencias que debemos tener para nuestra misma vida sacerdotal. Exigencia fundamentalmente de oración profunda, como Jesús que se apartaba a lugares solitarios para orar. El sacerdote deberíamos tener esos momentos fuertes de oración, más sobre todo en la comunión eucarística, orando ante Jesús en la Eucaristía. Cada día vemos nosotros en este mundo el drama doloroso del hombre que va perdiendo el sentido de la trascendencia. El sentido de la trascendencia. Esa trascendencia divina, dice su santidad, decía más bien su santidad el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, que el hombre de Dios vive como si Dios no existiera. Es un ateísmo práctico. Tal vez de palabra no lo niega,
a Dios, confiesa a Dios, y nos encontramos, como decía el santo cura de Ars, a muchos hombres y mujeres que tienen hoy la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? Decía el santo cura de Ars. Es la fe del que dice yo creo en Dios, pero no le cree a Dios. Y esto es muy diferente, el creer en Dios, que creerle a Dios. Y el mundo en el que vivimos hay tantas personas que esperan de cada uno de nosotros, los sacerdotes, que les hablemos de un Dios con el que tratamos personalmente y de forma vivencial. Por eso el mundo en el que vivimos va perdiendo el respeto por los valores y muchas veces los cuestiona, esos valores, y hasta los desprecia en varias ocasiones. Y por eso no es extraño ver tantas personas que ya no tienen el aprecio por la práctica de los valores. Respiramos un panorama en el cual nosotros podemos ver, palpar, que el hombre está perdiendo la vida. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, nos da nuestro Señor por medio del profeta nos da una radiografía clara de lo que está viviendo el mundo en el que Dios nos ha puesto. Y dice nuestro Señor por medio del profeta: doble pecado ha cometido mi pueblo. ¿Cuál es ese doble pecado? Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han construido cisternas rotas que el agua no puede contener. Y esto lo vemos a diario, pero sería muy triste que nosotros los sacerdotes también estuviéramos como de alguna forma influenciados por esta corriente, de tal manera que no descubramos el poder tan grande de nuestra vida sacerdotal, la santidad sacerdotal. Estamos llamados a ser un manantial de vida para nuestros hermanos, de ser esa agua viva que ellos puedan disfrutar, saborear, a aquellos hermanos a quienes nosotros encontramos cada día. Que en el momento de la celebración eucarística podamos ver a este sacerdote, a un sacerdote, a cada uno de nosotros que eleva sus ojos al cielo, que no tomando desde luego actitudes postizas, misticismos raros, sino esa mirada serena, llena de amor a un Dios que tiene en sus manos, a ese Dios que consagramos en la Eucaristía y que podemos, decía yo en el tema anterior, refiriéndome al santo cura, a San Pío de Pietrelcina, que duraba muy prolongado momento contemplando a Jesús en la Eucaristía en el momento de la consagración, y llegó a decir cuando le pidieron que no durara tanto tiempo, decía: yo no le puedo poner un reloj al Calvario. Y es porque esa mirada de santidad, dice el capítulo 2 del libro de los confidencias de nuestro Señor por medio de la Beata Conchita Cabrera de Hermida, esa mirada debe ser una mirada que llena de gozo el corazón de nuestro Padre Dios, que el corazón de nuestro Padre Dios puede ver a su Hijo que está ahí como cuando estaba en la cruz crucificado, ese Hijo que está derramando su sangre para la redención del mundo, el sacerdote que está consciente de que en el momento que está en el altar está deseoso de la salvación de todo el mundo. Por eso el sacerdote, al celebrar la Eucaristía con esa mirada hacia lo alto, hacia el Padre, debe estar contemplando también el tanto pecado del mundo para la redención del género humano. Y nuestro Jesús, nuestro Dios y Salvador, por medio de la Beata Conchita, habla precisamente de que esas miradas son para la redención del hombre, para la redención del mundo, para hacer descender al mundo esa lluvia de grandes bendiciones. De ahí la importancia de la santidad nuestra como sacerdotes. Para iluminar esta realidad que estamos tratando en esta meditación, nos parece más apremiante vivir la invitación de Jesús. ¿Cuál es esa invitación de Jesús? En el Evangelio nos dice a cada uno de nosotros los sacerdotes: vosotros sois
la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en lo alto, en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del candelero, sino para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille su luz de ustedes delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando un día le dijo Felipe a nuestro Señor, Señor, nos hablas tan bello del Padre, nos has mostrado con tus miradas, con tus actitudes, la grandeza de nuestro Padre Dios, nos has enseñado a conocer al Padre, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice a Felipe, Felipe, tantas veces, tanto tiempo contigo y no me conoces, quien me ve a mí ve al Padre. Esa es la mirada que debemos tener hacia nuestro Padre Dios en el altar, nos dice Jesús por medio de la Beata Conchita. Es la mirada que debe penetrar lo más íntimo del corazón del Padre, esa mirada de santidad que atrae a Jesús al altar con gozo, con júbilo, porque viene a las manos del sacerdote para ser alimento de las almas. Esa santidad que brota desde el fondo del corazón del sacerdote. Ser luz del mundo y sal de la tierra es el imperativo de cada uno de nosotros los sacerdotes. Hoy más que nunca el mundo necesita recuperar ese sabor suave, grato, agradable con lo que se le da el sabor a la comida, a la sal, esa luz que debe resplandecer en nuestras obras y sobre todo también hasta en nuestras palabras. Es así cuando esa luz divina, que es fruto de la gracia de Dios que emana del corazón del sacerdote, está salvando al mundo. Y mis hermanos sacerdotes, para eso hemos sido ungidos en el sacramento del orden, para santificar y salvar a este mundo que necesita de la salvación. Para vivir nuestra elección divina, es una exigencia para cada uno de nosotros de concretizar nuestra opción fundamental por Jesús, buen pastor. Yo creo, mis hermanos, que esta sería para cada uno de nosotros como una hermosa y suave exclamación en nuestra vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. Que las personas pueden ver en cada uno de nosotros un pastor por medio del cual nada les falta. ¿Cuántas personas hoy sufren, lloran, están con sus corazones rotos por los odios, los rencores, los resentimientos, por tantas confusiones del mundo de hoy, por la práctica de tantas supersticiones que el hombre recurre a ellos para remediar sus males, porque falta que el sacerdote les vaya mostrando dónde está la verdadera salvación y la vida? Yo recuerdo en la vida del santo cura de Ars, se narra una ocasión, pero muchas debían haber sido, en las cuales el santo cura de Ars, platicando con las personas que acudían a él para recibir el auxilio divino, la absolución de los pecados y para recibir un consejo, les señalaba con su dedo el santo cura de Ars al sagrario y les decía con lágrimas en sus ojos, ahí Él está, porque Jesús es una persona viva, esa persona viva que tú has visto que baja tus manos en el momento de la consagración. Para poder realizar en nuestra vida ese trabajo pastoral de que cada uno de nosotros sea un buen pastor como Jesús, de ser Cristo, otro Cristo en la tierra, que da desde luego al hombre necesitado de Dios la luz y la vida, tenemos que tomar una opción definitiva, una opción plena, y tenemos que corregir muchas actitudes que tal vez no reflejan la imagen de Cristo buen pastor. Es necesario ser portadores de esta vida que Dios nos ofrece y que tenemos que dar a nuestros hermanos. Cuando nos dice, nadie da lo que no tiene, un adagio, desde luego, un principio filosófico,
Es ahí donde podemos entender nosotros qué importante es la santidad, urgencia de la santidad, para que podamos dar a los demás esa santidad que viene de Dios. Mis hermanos, nuestro ministerio sacerdotal imprime carácter. El alma queda sellada cuando hemos sido ordenados sacerdotes. Así como el cristiano, así como nosotros cuando nos bautizaron y se ha impreso en nuestra alma el sello de hijos de Dios, así también se ha impreso en el momento de la ordenación el sello sagrado de y carácter sagrado de nuestro ministerio en la persona de Cristo. Ya no somos igual que cualquier hombre del mundo. Tenemos que vernos y reconocernos distintos de los demás, no para alejarnos de ellos, al contrario, para atraernos al corazón de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es tan urgente y tan necesario ser conscientes de, y es el segundo punto de la reflexión de este tema, el carácter sagrado de nuestro ministerio. Esa mirada a la cual se refiere nuestro Señor por medio de Conchita en el capítulo 2 del libro, es precisamente la mirada que parte de una conciencia plena de nuestro carácter sagrado, de nuestro ministerio. Es grande nuestra vocación y dignidad. San Ignacio de Antioquía, mártir, afirmaba: el sacerdocio es la dignidad suprema entre todas las dignidades creadas. La dignidad suprema entre todas las dignidades creadas. Esta dignidad no nos debe separar, desde luego aislar de los demás. Al contrario, es la que nos debe absorber más, porque el amor de Cristo lo que más anhelaba era precisamente atraer a los más grandes pecadores. Por eso Jesús dijo claramente: no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Y como son los enfermos los que necesitan de la gracia de Dios, que es precisamente los pecadores, el Señor nos ha llamado para ser ungidos, para llevar a los hombres de todos los tiempos al corazón de Dios. San Efrén, otro de los santos, diácono, considera que el sacerdocio es como una dignidad infinita, una dignidad infinita. De esa medida es nuestro ministerio sacerdotal. Es un ministerio, el sacerdocio tiene un ministerio que aún en el infierno, que por desgracia un sacerdote caiga en el infierno, como puede pasar, Dios tenga misericordia de nosotros, pero aún en el infierno seguirá resplandeciendo el sacerdote como sacerdote, pero para mayor tormento. Se ha dicho en la vida de algunos santos que han tenido la gracia de ser místicamente transportados al infierno, como Santa Faustina, Santa Teresa y otros santos que fueron llevados en vida a ver los tormentos eternos, y dicen con gran asombro que pudieron captar allí las personas que estaban siendo atormentadas en el infierno, que los tormentos infinitamente mayores eran las de los consagrados, las de obispos, sacerdotes o religiosos o religiosas, que por no haber cumplido los sagrados votos y no haber sido conscientes de su dignidad y grandeza y santidad sacerdotal o religiosa, fueron a caer a separarse ellos mismos y caer en los atroces tormentos del infierno. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros. Esta grandeza de cada uno de nosotros, los sacerdotes, debemos reconocer que es una grandeza única que debemos mantener a la altura de un compromiso pleno de santidad sacerdotal, compromiso pleno de una santidad sacerdotal, de la cual los santos vivieron con pasión. Su santidad es, desde luego, el gran regalo que Dios nos ha dado, la santidad de Cristo, a cada uno de nosotros, los sacerdotes. El Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, que cada jueves santo mandaba a todos los sacerdotes de la Iglesia una carta, haciéndonos meditar en la grandeza de nuestro sacerdocio ministerial, que dicho de paso yo quiero invitar a mis hermanos sacerdotes, estamos ya coloquialmente meditando, a repasar nuevamente las cartas
Ahora hay hasta ediciones, hay libros editados donde están todas las cartas de todos los años, hasta el último año que el Santo Padre San Juan Pablo mandó su carta. Para nosotros los sacerdotes es una riqueza infinita, una riqueza muy grande. Su Santidad San Juan Pablo II considera esta dignidad como un don y misterio. Así lo define el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II. Otros grandes hombres, como un hombre llamado Casiano, hablando de nuestra sublime dignidad del sacerdocio, afirma lo siguiente: el sacerdote está más alto que todos los poderes de la tierra y que todas las grandezas del cielo, siendo mayor que él solo Dios. Siendo mayor que él solo Dios. Por eso, mis hermanos, que hoy lamentablemente en este mundo en el que vivimos se ha perdido mucho el respeto por la grandeza y dignidad del sacerdocio. Pero recuerdo allí en el pueblo donde yo nací, en Cotija de la Paz, Michoacán, cómo las personas, si eran señores que traían sombrero, se quitaban el sombrero cuando veía un sacerdote. Llegaban y le besaban la mano al sacerdote, con una reverencia plena, porque sabían que era al mismo Cristo a quien estaban venerando de alguna forma. Pues esa grandeza que no debemos perder, debemos recuperar más bien si la hemos perdido, y debemos no por ello sentirnos como privilegiados muy distintos a los demás. Sí, un gran don, único don y privilegio, pero no para alejarnos, sino para entrar más en el misterio del hombre y llevarlo a esa santidad que Dios nos ha dado. Esta dignidad, esta santidad de nuestro ministerio llena de estupor a cada uno de nosotros. Debería llenarnos de emoción, del gran tesoro que llevamos, como decía San Pablo, en vasos de barro. No por ser tan grande la dignidad sacerdotal escapamos al pecado, porque Dios ha querido escoger a nosotros los sacerdotes de entre el pueblo a hombres pecadores, para que podamos comprender también el pecado del hombre y podamos entenderlo y ayudarlo. Por eso el sacerdote también tenemos que recurrir al sacramento de la reconciliación y confesarnos con frecuencia. De suyo el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo, recomendaba a los sacerdotes confesarse por lo menos cada 15 días, lo más seguido posible. Y ejemplo de ello lo daba el mismo Santo Padre, el Papa, que se confesaba con frecuencia. Y así digamos todos los santos padres que Dios nos ha regalado. Llevamos este tesoro, dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, San Pablo nos dice que llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Ese es el punto clave aquí. Tenemos que dar testimonio y ser conscientes de que esa fuerza es de Dios y no nuestra. Hablando de este tesoro de gracia que sin mérito propio hemos llevado, hemos recibido, decía Inocencio III que el sacerdote está colocado entre Dios y el hombre, siendo inferior a aquel y superior a este. O sea, es ese gran, lo decía en uno de los sermones que daba Inocencio III. A este respecto, mis queridos hermanos sacerdotes, de igual forma afirma San Dionisio, la dignidad del sacerdote es divina. San Juan Crisóstomo aseguraba que quien honra al sacerdote honra a Jesucristo y quien injuria al sacerdote injuria a Cristo. Y vaya qué sentencia tan terrible da nuestro Señor por medio de la Sagrada Escritura. Dice por ahí en un texto sagrado: cuidado, no toquéis a mis ungidos. Cuidado, no toquéis a mis ungidos. Y la Iglesia en sus documentos, el derecho canónico, ponía inclusive penas severas para aquellos que injuriaban a un sacerdote. O sea, llevaba consigo una pena muy dura, es un pecado grande, muchas veces un sacrilegio.
cuando se atenta contra un sacerdote, se le agrede, se le golpea. Y Dios no se queda sin, de alguna forma, vengar el pecado contra los consagrados. Yo en una ocasión a los fieles les comentaba en cierto pueblo, y de allá del estado de Michoacán, que yo conocí, había una persona, un señor que presumía de ser ateo y decía que él era masón y que no creía ni en Dios ni en los sacerdotes. Y un día salió a interponerse con el párroco del lugar, y él era un hombre muy rico, el señor este que se decía ser ateo y masón, y lo insultó y le amenazó de muerte. Y le dice el señor cura, pues mira, aquí estoy, si quieres matarme, mátame. Yo no veo la razón, pero si tú lo consideras así, aquí estoy. Después de que lo llenó de insultos e improperios, ya no le hizo nada, no lo mató, pero a pocos días fue una ruina total su vida de aquel hombre. Él era rico, tenía una tienda de ropa en aquel pueblo, era de los más ricos, y empezó a haber un incendio en la tienda y se les quedó calcinada la tienda y se quemó. Luego después, a la siguiente semana, 2 hijos que viajaban en un automóvil, hijos de él, se mataron en un accidente y quedó aquel hombre sin tienda, sin capital, sin 2 hijos, y va llorando y se hinca ante el sacerdote y le pide perdón. Reconoció que precisamente fue la causa de su ruina. Hermanos, pidamos a nuestro Señor, mis queridos amigos sacerdotes, que nos dé la gracia de recuperar, si alguna vez lo hemos perdido, esa conciencia plena de la grandeza y dignidad y santidad de nuestro sacerdocio ministerial. Que Dios los bendiga y nos esperamos en otro tema.